con una extensión territorial estratégica donde sus fronteras abrazan el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con un icónico canal marítimo que promueve el intercambio económico mundial. Un país con más de 4.5 millones de habitantes y ciudades como Ciudad de Panamá, San Miguelito y Colón, donde rascacielos modernos se elevan junto a casas coloniales históricas. Tenemos a Panamá. Tenemos que llevar la palabra donde está esa escasez, a donde está esa falta de conocimiento, para que a través de la luz que el Señor ha derramado en nosotros, seamos de bendiciones para alguien más. México, Europa, América Central, estamos entrando em Panamá. E a igreja foi encarregada de dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Panamá, al ritmo del cielo. Un corazón de misionero, un corazón de misionero, un corazón de misionero. Un encargo nació en el corazón de Dios. Un encargo nació en el corazón de Dios. Conquistar Centroamérica, esa es nuestra misión. Conquistar Centroamérica, esa es nuestra misión. Sin dudar del suspiro obedecimos el comando. Sin dudar del suspiro obedecimos el comando. Y poco a poco Panamá, el Señor va gobernando. Poco a poco Panamá. Bienvenidos a casa de Constructores Panamá. Amén, hermanos, nos encontramos en el barrio Juan Díaz, Ciudad Radial, calle Segunda, en la casa 85. Deus não precisa criar um homem super capaz, porque o super capaz está dentro do homem. Depois da morte e ressurreição, Deus foi capaz de colocar, Cristo dentro de nós. Cristo dentro de nós, irmão, é o poder de Deus. Então, o poderoso não precisa ser você. O capaz não precisa ser você. O capaz é Deus. Ele opera através da sua palavra. América Central, vocês sabem que nós estamos nos fixando em Panamá? Os comportantes estão fazendo um trabalho bonito lá no Panamá. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Le damos unas buenas noches a todas las personas que se están contactando en esta noche con la iglesia. Queremos darle una bienvenida, queremos otorgarle en esta noche pues una noche de alegría y de felicidad. Hermanos, queremos comenzar primeramente con una oración para darle inicio a esta palabra. Señor Jesús, Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que nos has hablado durante todo este periodo y aún lo que nos sigues dando y cómo nos sigues hablando. Señor, nosotros somos las ovejas de tu rebaño, ¿cierto? Queremos de que tú seas el buen pastor que tu vida has dado por las ovejas. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, le damos gracias al Señor por esta semana. Estamos rumiando nuevamente el mensaje número 4 de la cuarta semana del alimento diario de esta serie que nosotros estamos disfrutando, Palabra, Vida y Edificación, en el segundo tomo del Evangelio de Juan. La resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo. Estamos en la cuarta semana, donde nosotros estamos viendo que Simón pastorea mis ovejas. Entonces, hermanos, nosotros a través de esta palabra pudimos ver a través del capítulo 19 y del capítulo 20 ya la finalización de este Evangelio. Y aquí estamos viendo la conversación, ya lo último, lo que el Señor hizo, ¿cierto? A través de los discípulos y a través de cómo nosotros vemos por medio de la resurrección, cómo se hizo el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Entonces, hermanos, aquí en Juan capítulo 10, versículo 11, nosotros vemos de que dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, amados hermanos, nosotros somos esas ovejas que el Señor nos tiene y por las cuales Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en el capítulo 20, versículo 1, dice de que fue cuando precisamente el día en que el apóstol Juan
estaba en la isla de Patmos y en Apocalipsis, específicamente en el primer día, yo estaba en el Espíritu en el primer día de la semana. El primer día de la semana se conoce como el día de la resurrección. Fue cuando el Señor resucitó, cuando el Señor se hizo el Espíritu, ¿cierto? Fue cuando el Señor pues, nos dio las buenas nuevas. Hermanos, nosotros sabemos de que el Señor como el Espíritu, ¿cierto? Primeramente se hizo el verbo de vida. Él cumplió totalmente la voluntad del Padre. Él obedeció, Él se hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y de realidad. Hermano, todo esto fue necesario, ¿para qué? Para que Él pudiese cumplir su voluntad, para que pudiese cumplir su voluntad. Hermano, el Señor primeramente se humilló, ¿cierto? Dejó su posición en los cielos, ¿cierto? Vino en la forma humana, asumiendo otra condición o otra posición, que es la condición de siervo. En esta característica, hermanos, nosotros vemos de que Él cumple completamente con el propósito de Dios, cumple completamente con la voluntad de Dios, que era llevar a cabo este propósito. Hermanos, nosotros vemos aquí algo muy importante, vemos cómo Él cómo Él llevó a cabo esta voluntad, pero cuando Él llega aquí a la tierra, cuando Él está entre los hombres, vemos que Él vino a los suyos no lo recibieron. Los suyos prácticamente lo despreciaron, que es el pueblo judío. Aún el mundo también lo rechazó. Pero ¿qué vemos nosotros aquí, hermanos? Vemos de que entonces, para que Él pudiese cumplir con todos estos propósitos o con todo el deseo de parte del Padre, Él tenía que llevar a cabo esta voluntad. Y finalmente, a Él lo arrestaron, ¿cierto? Lo presentaron ante el gobernador romano para que luego después Él cumpliese la condena a través de la crucifixión. Hermanos, durante todo el tiempo que Él estuvo, ¿cierto?, aquí en la tierra, antes de que sucediese la crucifixión, luego después de este rechazo, nosotros vemos de que Él llega a Betania. Hermanos, Él llega a Betania. Y entonces en Betania, ¿qué sucede, amados hermanos? En Betania, pues Él busca a los suyos, busca a su rebaño, busca a las ovejas, ¿cierto?, que sí lo siguieron, que sí lo amaron, que sí gustaron de Él y que sí podían cumplir la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, nosotros en Betania, nosotros vemos 4 personajes muy importantes. De ahí salen 4 personajes muy importantes. Primeramente, vemos a Simón el leproso. Simón el leproso nos representa a cada uno de nosotros, ¿cierto? Que estamos aquí en la vida de la iglesia, todos éramos pecadores, todos éramos rebeldes, estábamos en contra de Dios. ¿Cuál era la condición de Simón el leproso? Que él estaba, ¿qué? Él estaba enfermo. Hermanos, esta era nuestra condición. Nosotros estábamos por causa del pecado, en esa condición estábamos totalmente mal. Luego, después de esto, nosotros vemos a el paralítico que fue llevado al estanque de Betesda para ser sanado. Vemos la característica de él, que él duró 38 años en esa condición. Entonces, hermanos, ¿de qué habla esto? También habla de nosotros éramos incapaces, estábamos paralíticos, no podíamos cumplir con la voluntad de Dios, ¿cierto? Estábamos quietos completamente y esa era la condición de nosotros porque no le podíamos servir a Dios. Luego, después de esto, nosotros vemos a un ciego de nacimiento. ¿Qué pasó con este ciego de nacimiento? Bueno, este ciego lo mandaron a que se lavara, ¿cierto? Y el Señor Jesús utilizó el lodo con la saliva y ya vemos de que Él recibió la vista, recibió la luz. Hermanos, ¿de qué habla esto? Esto también habla de nosotros, de que nosotros estábamos ciegos. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, pero esta ceguera no era físicamente, esta ceguera era espiritual, ¿cierto? Y hoy nosotros fuimos sanados por el Señor, nosotros podemos ver, nosotros podemos cumplir con el plan y el propósito de Dios. Pero esta ceguera, ¿cuál era el punto específico del cual nosotros no podíamos cumplir la voluntad de Dios? Era porque no teníamos discernimiento. Era porque no podíamos ver más allá, era porque nosotros estábamos en una condición de tinieblas completamente y por esa causa no podíamos ser utilizados en el plan y el propósito de Dios. Luego, después de esto, hermanos, vemos un cuarto personaje también aquí en Betania. Vemos a Lázaro, vemos a un Lázaro.
Lázaro hace referencia a usted y hace referencia a mí también. ¿Por qué? Porque Lázaro ya habla de la consumación final del pecado. Estaba muerto, completamente muerto. ¿Qué necesitaba Lázaro? Lázaro necesitaba de la vida, necesitaba de la resurrección. Usted y yo también necesitábamos de esta resurrección y de hecho muchas veces estamos en esa condición donde necesitamos ser levantados como Lázaro y de que el Señor venga y nos diga, ven fuera y resucita, ¿cierto? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esta era nuestra condición. El Señor nos revivió, el Señor nos dio vida, ¿cierto? Nos sacó del sepulcro y nosotros podemos recibir esa vida también. Hermanos, para concluir este punto que es muy importante, nosotros vemos de que después el Señor Jesús, ¿cierto? Ya cuando va a ser crucificado, Él duró aproximadamente 6 horas siendo clavado en la cruz. Entonces, en esas 6 horas, las 3 primeras horas, Él fue condenado, Él fue juzgado por todos los hombres, estaba siendo injuriado, estaba siendo abofeteado, pero vemos de que este no fue el mayor sufrimiento de Jesús. Luego, después de esas 3 horas, pasaron otras 3 horas más, donde Él fue condenado, fue juzgado, todos los juicios de Dios cayeron sobre Él. Este fue el mayor sufrimiento de Jesús. Este fue el mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre ya no estaba con Él. Pero en ese momento, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, hermanos, en ese momento, como Dios lo abandonó, ¿cierto? Él pudo haber dicho, ya al final, y dijo, consumado es. Entonces, en ese momento, Él entrega su espíritu, ¿cierto? Él va a la presencia del Padre, Él muere, pero pasa algo muy importante. Todo este sufrimiento de Jesús aquí en la tierra terminó por un lado. Fue puesto en el sepulcro y con eso el enemigo de Dios creyó, ¿cierto? Que había obtenido la victoria con la muerte de Jesús. Pero Satanás no contaba con algo, hermanos. No contaba con la resurrección. Entonces, hermanos, a través de la resurrección cambió todo. Nosotros vemos de que a través de la resurrección el Señor pudo cumplir con todo el propósito de Dios y el plan de Dios. Jesús es el Señor, hermanos. Amén. El Señor continúa hablándonos acerca de la resurrección. El Señor Jesús se hizo el Espíritu que da vida para entrar en el hombre. Hoy, hermano, el Espíritu mora en nosotros. Amén. Dios está en nosotros. El Espíritu se mezcló en nosotros. Jesús ahora, el Hijo primogénito de Dios, y nosotros nos convertimos en los muchos miembros, hermano. Como Él mismo dijo, no temáis. Y dad las buenas nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y allí vean. Hablando de la resurrección del Señor, el día que el Señor resucitó. Cuando Jesús resucitó, Dios Padre lo glorificó. Él llegó a ser el Espíritu de verdad y Dios lo elevó, haciéndolo sentar a su diestra en los lugares celestiales y sobre todo principado, potestad, poder y señorío, recibiendo toda autoridad. Amén. Hoy, hermano, el Señor hoy está en la iglesia, hoy estaba en la iglesia con un objetivo, hermano. El objetivo del Señor hoy en la iglesia es que no estamos solos, amén, Él está con nosotros. Él nos dio toda comisión, nos dio toda autoridad, no estamos solos en esta comisión. Después que el Señor resucitó, hermano, estábamos viendo ahí en el libro de Marcos, donde el Señor se apareció primeramente a las mujeres, María Magdalena. Ellas tuvieron temblor, tuvieron miedo, se fueron. Luego también a los que iban al camino de Amaús, iban al camino al campo también. Ellos habían dejado a un lado todo lo que el Señor les había hablado, que resucitaría, que estaría nuevamente con ellos. O sea, es como si se hubieran olvidado de todo. Pero nuevamente el Señor apareció a los discípulos cuando estaban todos reunidos y en medio comenzó también el Señor a mostrarles que no estaban solos. Y enseguida, hermano, el Señor, después de la resurrección, no dio ningún mensaje bonito, no dio, sino que encomendó a todos y predicar el evangelio. Amén. Entonces, el Señor cumplió su palabra. Él cumple su palabra porque lo que Él dice, hermano, no puede quedar por tierra. Él dijo que resucitaría y lo hizo.
Él dijo que estaría con nosotros y está con nosotros. Hermano, tú y yo fuimos comisionados por el Señor. Voy a leer aquí. Dice, es difícil creer en el milagro de la resurrección, como podemos ver. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Oh, Señor Jesús. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, amén, predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros, amén, hermanos, gracias al Señor, necesitamos meternos en el camino de la obediencia, obedecer. El Señor, después que resucitó, dio una orden a los discípulos, lo revistió con la autoridad, le dio poder para que ellos fueran. Aquí en el libro de Marcos, leemos Marcos capítulo 16, 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre todo enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, hermano. El Señor está en la iglesia. Amén. El Señor nos ha dado el poder, nos ha revestido. Y pude una experiencia de unos hermanos que salieron. Hermanos, salir a la obra del Señor no es fácil. Si usted lo hace en su propia capacidad, pero necesitamos salir dependiendo del Señor. La obra del Señor no la podemos hacer de cualquier manera, sin incredulidad. Debemos depender en todo momento del Señor. Él está con nosotros. Él confirma su palabra en nosotros. Cuando usted y yo salimos, hermanos, a llevar esta palabra, necesitamos tener en cuenta algo, que fuimos comisionados por Dios. No vamos enviados por X y por Y personas. Es el Señor que nos comisionó. Fuimos comisionados por parte de Él. Así que usted y yo no podemos tener miedo. Amén. Él está con nosotros. Estas señales nos seguirán, hermano. Usted hoy está viendo lo que está ocurriendo en la tierra, los milagros que están ocurriendo, los jóvenes, adolescentes, todos están saliendo en obediencia. ¿Y sabe qué, hermano? Están ocurriendo milagros. Usted y yo fuimos llamados para eso, para llevar la palabra del Señor, para que ocurran milagros, para que el Señor confirme su palabra en nosotros. Oh, Señor Jesús, hermano, comisionado para llevar la palabra. Amén. 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 Gracias al Señor. Hermanos, hemos sido comisionados para esta maravillosa obra que es la edificación de la iglesia. Amén. Esta semana el Señor el encargo, hermanos, habla de la resurrección del Señor. Y hay algo que hay que tener muy claro, hermanos, y es que cuando Dios habla a nuestro ser, ese hablar hace arder nuestro corazón. Hay un pasaje, hermanos, que yo nos mostraba esta semana en Lucas capítulo 24, en el versículo 13 en adelante, donde muestra que después de la muerte del Señor, eso ocurrió el tercer día, habían 2 discípulos que se encontraban de camino a Emaús. Sin embargo, hermanos, la condición de estos 2 discípulos es lo que realmente llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos, en cómo iban a Emaús, muestra aquí el versículo 14, que iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles eran todas esas cosas? La aprehensión de Jesús, su muerte, cómo había sido juzgado, toda la revolución que hubo, ¿verdad?, en Jerusalén en esos días. Y ellos iban hablando sobre esas cosas. Pero iban tan concentrados, hermanos, en eso, que miren que en el versículo 15, que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos no se percataron de que Jesús
se había pegado a ellos, a caminar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor resucita, hermano, Él resucita con un cuerpo glorificado. Es decir, hermano, que su aspecto era diferente al Jesús que conocían antes de la crucifixión. Y Él le pregunta en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hermano, esto fue una pregunta que realmente hoy llega mucho a nuestro corazón. ¿Qué plática estamos teniendo entre nosotros últimamente, hermanos? ¿Qué está circulando en medio nuestro? Lo que debe circular, hermanos, es la palabra de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay un circular de la palabra de vida, entonces, hermanos, tendremos la condición de los discípulos y es que estaremos tristes. Ahora, ¿por qué estaban tristes? Porque por todo lo que había sucedido, ellos habían depositado su esperanza en el Señor, ellos habían depositado su fe en el Señor, vieron todo lo que sucedió en Jerusalén, vieron que Jesús fue crucificado y se dieron cuenta que era el tercer día y ellos no habían visto con sus ojos al Cristo resucitado. Entonces, cuando ellos dijeron sobre Jesús Nazareno, dijeron que fue varón profeta en obra y en palabras. Esto fue un paréntesis, hermanos, que el Señor habló el día miércoles, mostrándonos que nuestro énfasis, hermanos, no debe ser en preparar un mensaje bonito, en tratar de explicar bien una enseñanza, sino, ¿por qué, hermanos? Porque en el pasado eso no produjo mucho fruto. Hoy el énfasis, hermanos, está que en la palabra es la que hace la obra, amén. Es decir, que si nos ceñimos, nos alineamos, obedecemos la palabra y salimos a la obra de la manera como Dios lo está mostrando, ven y ve, colportaje dinámico, red de cuidado, eso produce edificación y multiplicación. Amén. Entonces, hermanos, miren bien el versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día. Hermanos, ellos al tercer día habían perdido la esperanza. Hermanos, cuando nosotros no estamos de cerca o seguimos de cerca la palabra, perdemos la esperanza también. Hermanos, aún pasamos por situaciones, pasamos por pruebas, y si el Señor no es el que camina a nuestro lado, vamos a perder la esperanza. Muchas veces, hermanos, pasamos por pruebas, como el Señor nos está hablando últimamente en la palabra profética, y las pruebas son para perfeccionarnos, pero para que eso ocurra, hermanos, el Señor tiene que caminar al lado nuestro. Y miren, hermanos, en el versículo 32, después que el Señor esa noche se quedó, comió con ellos, y luego ellos se percataron de que era Jesús, después que Él partió el pan, y desapareció, el versículo 32 dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, la verdad es que cuando el Señor habla a nuestro ser, nuestro corazón arde. ¿Usted quiere saber, hermanos, si está disfrutando la palabra que viene del trono de Dios? Revise si su corazón arde cuando usted la disfruta. Si solamente es mero conocimiento, algo intelectual para nutrir su mente y su corazón no arde, hermanos, quiere decir que esta palabra no es la que está viniendo del trono. Pero cuando viene la palabra trae la presencia del Señor, hermanos, nuestro corazón comienza a arder. Podemos declarar, hermanos, abiertamente, cuando disfrutamos la palabra profética, hay un ardor en nuestro corazón. Podemos decir que esta palabra viene de nuestro Señor. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. La palabra del Señor hace arder nuestro corazón. Como compartí el hermano, y hay un episodio, un evento en Juan 21, capítulo 1, se lo voy a leer, que Él se manifiesta nuevamente a sus discípulos. Se manifestó yendo los discípulos camino a Emaús. Ahora hay otro versículo donde Dios confirma que su palabra arda en nuestro corazón. Después de esto, versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea
los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Hermano, esto es un pasaje muy importante aquí, lo que la Biblia nos dice. Ya el Señor había muerto, pero también había resucitado. Al ver que Jesús había muerto, Pedro y sus colegas del día a día salieron a pescar, porque el que los ayudaba ya no estaba, se sintieron solos y sentían hambre y se fueron a pescar. Hermano, y dice la palabra allí de que pescaron, se fueron a pescar y no atraparon ningún pez. Hermano, y tenían hambre. Hermano, ¿eso qué quiere decir? Hermano, créele a la palabra del Señor. Ellos le creyeron al Señor durante estaban con ellos físicamente, pero al Señor morir, ellos abandonaron al Señor y se fueron a sus quehaceres diarios. Nosotros cuando recibimos al Señor, a nosotros se nos dio una comisión de predicar el Evangelio. Aquí hay algo muy importante donde dice que el ángel se le apareció a unas mujeres y a esas mujeres el ángel le dijo, id, haced discípulos, id y dile a los discípulos y a Pedro. Hermano, eso es para usted y es para mí. Nuestro motivo en nuestra vida cristiana no es el sustento diario, no es el día a día. El propósito que tengo como cristiano es predicar el Evangelio. Hermano, aquí Pedro y sus discípulos se fueron a pescar, abandonaron el Señor. Hermano, esto es una advertencia para usted y para mí. No importa la situación externa que nosotros tengamos. Cualquier dificultad no es motivo para que nosotros abandonemos al Señor. Pedro abandonó aquí al Señor porque él murió, pero el Señor había resucitado. Habían trabajado toda la noche tirando la red al mar y no pescaron ningún pez. Pero alguien dijo, ¿tienes algo de comer? ¿Y qué dijo Pedro? No, porque no hemos pescado nada. El Señor le estaba en la playa esperando y le dijo, tirad la red a la derecha y hallaréis. Hermano, necesitamos creer en la palabra del Señor. Dice que pescaron muchos peces, pero ellos no se habían dado cuenta que era el Señor. Pero el que amaba al Señor, que era Juan, se dio cuenta que era el Señor Jesús por la palabra que había dicho. Hermano, la palabra del Señor se diferencia de los hombres. ¿Por qué? Hermano, porque la palabra proviene de Dios y cuando Dios habla, la palabra se cumple. Hermano, los discípulos echaron la red a la derecha, hermano, y pescaron. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que necesitamos estar siempre pegados a la palabra para que, hermano, toda escasez en nosotros, el Señor la pueda prosperar. Nosotros no estamos aquí para hacer cosas diferentes a lo que el Señor nos ha mandado, predicar el Evangelio. Y para que prediquemos el Evangelio, necesitamos de la palabra, hermano, que sale de la boca de Dios y el Señor hace la obra. Nosotros no vamos a hacer la obra de acuerdo a nuestra capacidad, sino por la palabra que sale de la boca del Señor. Jesús es el Señor. Nosotros un nuevo comienzo, una nueva historia. El Señor está enfocando que hoy nosotros necesitamos vivir en una vida de resurrección. ¿Y por qué un nuevo comienzo? Porque lo que acabó de compartir nuestro hermano Ramiro, el Señor quiere introducirnos un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, hermano, va en confiar en el Señor,
en ver que Él es nuestro sustento. Él es el que nos provee todas las cosas, hermano, y así como Él está llamó en su momento a estos obreros, a estos discípulos para hacer la obra del Señor. Él está llamando obreros, hermano, y Él llama y Él es quien, hermano, sustenta. Él es quien provee. Para eso, el Señor nos regalaba en Juan capítulo 21, rápidamente, el versículo 7, 8 y 9, decían: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. El 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y el 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hermano, ¿quién preparó todo esto? El Señor. El Señor es quien sustenta. El Señor es quien nos provee. Hermano, Él es fiel para con nosotros. Por eso, hoy nosotros necesitamos tener un nuevo comienzo en esto. En reconocer, hermano, que Dios nos sustenta. Él nos da el pan, así como se los dio a los discípulos. Hermano, un pez. Hermano, estaba todo preparado. Los discípulos estaban preocupados. Más bien el Señor, cuando ellos llegaron, ya le tenía todo preparado. Mostrándole, hermano, que en el Señor nos provee todas las cosas. En Mateo 6, el Señor también nos mostraba, hermano, cuán, hermano, necesitamos depender del Señor, porque Él se preocupa de nosotros. Hermano, Él se preocupa por nosotros. Hermano, especialmente si le servimos y hacemos su voluntad. Hermano, el Señor decía en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por un lado, el Señor nos decía, Él se ocupa de nuestro sustento. Él está ahí, hermano, para aquellos que son fieles, que le servimos, hermano, haciendo la voluntad del Señor. Él se ocupa, hermano, pero por el otro lado, Él nos concede también la gracia de ofrendar para avanzar en su obra. Por un lado, hermano, el Señor nos sustenta. Él es el que le ha dado a cada hermano su empresa, le ha dado su finanza. Él es nuestro sustento, Él nos provee, hermano, pero así como nos provee, ahora viene la otra parte. El Señor decía en la página 63, ahora Él nos concede la gracia de ofrendar para hacer avanzar su obra en la tierra. Hermano, ¿para qué el Señor nos sustenta? ¿Para qué el Señor le ha dado un buen salario? ¿Para qué el Señor le ha dado una empresa para que usted administre? ¿Para qué el Señor le ha dado la finanza que usted tiene? Por un lado, Él lo sustenta, porque usted ha sido fiel a la palabra, porque usted sirve, usted, hermano, el Señor lo usa. Pero ¿para qué Dios le dio eso? Aquí dice el Señor, ahora para que le concede la gracia de ofrendar para hacer avanzar su obra en la tierra. Hermano, si el Señor nos provee, ahora el Señor nos está llamando que necesitamos ser inversionistas del reino, socios del Evangelio. Malaquías, también el Señor nos lo regalaba esta semana. Hermano, versículo 10, decía, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Hermano, ¿por qué hay temor? Si es Dios quien nos sustenta. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Ahora, ¿por qué nosotros, hermano, no le vamos a dar lo que le pertenece al Señor? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro voto del CP, voto de Centroamérica. Si es Dios quien nos sustenta, Él nos concedió la gracia, hermano, para que nosotros nos uniéramos. Por eso, el Señor iniciaba, este ministerio de ofrenda y riquezas materiales debe estar en un nuevo comienzo, en una nueva historia. No puede este ministerio estar, hermano, como estaba anteriormente. No, debe estar en un nuevo comienzo. En reconocer, hermano, que lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Me gustaba en la página 64 que el Señor también nos decía, mire, si somos generosos con el Señor, Él será generoso con nosotros. Si hoy, hermano, yo me uno a este ministerio, porque este ministerio, hermano, es para que la obra avance, para hoy, hermano, en la obra del Señor, para el sustento de obreros, para viajes misioneros, colportaje dinámico. Hermano, ¿qué se necesita? Se necesita este ministerio
hermano, porque hoy el Señor necesita avanzar. Ahora, si somos generosos con el Señor, Él será también con nosotros. Y decía el Señor, Dios sabe que no gastaremos en vano el dinero que pone en nuestras manos, sino que lo ofrendaremos para su propósito. Hermano, lo que Dios le ha dado, esa gracia de concederle a usted, ser partícipe con sus diezmos, con su ofrenda, con sus votos. Hermano, por eso, el día anterior, hermano, ¿qué decía lo que compartió nuestro hermano Kevin y nuestro hermano Ramiro? Un corazón que arda. Hermano, ¿qué es un corazón que arda? Un corazón que se une, hermano, a la obra del Señor también a través de este ministerio. Que yo me preocupe con mis diezmos, ser fiel con el diezmo, ser fiel con el voto, siendo un inversionista del reino con el voto de Centroamérica. Hermano, y para culminar, decía el Señor, nunca he visto empobrecer a alguien que ofrenda generosamente al Señor. Nunca he visto empobrecer a alguien que ofrenda generosamente al Señor. Al contrario, he visto al Señor suministrarle todo lo que necesita. Hermano, vamos a darle lo que le pertenece al Señor. El Señor nos dice, probadme en esto. Vamos a darle generosamente al Señor. Él ha sido fiel con nosotros. Gracias al Señor porque está dando bendición a los hermanos de la iglesia. Hermano, pero ahora el Señor nos pide que podamos conceder la gracia de ofrendar, de ser uno en este ministerio, de ofrenda y riquezas materiales. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gracias al Señor porque en verdad Él es amoroso para con nosotros de tenernos nuevamente disfrutando la cuarta semana. ¿Con qué propósito nos tiene el Señor rumiando la cuarta semana? Para darnos nueva luz. Para aquellos que escuchamos el hablar de Dios la semana pasada, en esta semana recibiremos más luz de la cuarta semana. Por eso el Señor nos viene diciendo que amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto está en Deuteronomio 6:5. Por eso el deseo de Dios en esta semana es con el propósito de abrirnos su corazón de pastor, Señor Jesús. Y este corazón de pastor que el Señor quiere mostrarnos, nos lo quiere hablar en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Donde él comienza mostrándole a Pedro y 6 más que lo seguían cuando estuvieron en la playa y no tuvieron nada que comer de su faena que tuvieron durante toda la noche. Por eso el Señor le muestra este corazón de pastor a ellos cuando están en la playa y le dice, hijitos míos, ¿tiene algo de comer? Ellos le respondieron, no. Entonces aquí muestra el cuidado que tiene Dios con nosotros como el buen pastor. Y en el versículo 15 de capítulo 21, el Señor comienza a hablar con Pedro de la siguiente manera y le dice, Pedro, ¿me ama? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis corderos. A la segunda vez le vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y así por tercera vez le hizo la misma pregunta y Pedro se puso triste. Pero le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. El Señor quiere mostrarnos con esto que a través de la palabra profética que estamos disfrutando, el Señor nos está mostrando que apacentar es cuidar y alimentar. Lo primero que el Señor nos manda a apacentar y alimentar son a los corderos, a nuestros hermanos que están llegando nuevos, aquellos hermanos que a través de la predicación del evangelio de los colportores, de los adolescentes, de los capitanes que están en la calle, el Señor desea que nosotros como pastor pastoreemos ¿quién? A los corderos, o sea, a los hermanos nuevos. Pero también nos manda el Señor a pastorear ¿a quién? A los hermanos. Todos los hermanos que se reúnen con nosotros, que están en nuestro sector, el Señor desea que también ¿qué? Lo pastoreemos uno a otro. ¿Dónde? En las reuniones, en su casa, donde el Señor nos dé la luz de estar con ellos apacentándolos.
Señor Jesús, pero también hay otra luz, otra dirección del Señor, es apacentar también a los hermanos adultos, a los hermanos que necesitan también del pastoreo nuestro para estar juntamente disfrutando la palabra. Señor Jesús, pero también le quiero dar un testimonio sobre mi persona, es que el Señor cuando me habló a mí, yo tenía 40 años. Y yo como con 40 años me sentía fuerte, hacía muchas cosas, pero ahora no, hermano, porque ahora tengo ya 28 años más de lo que cuando entré a disfrutar al Señor. Yo ahora, ¿qué necesito? De la ayuda de ustedes, de su cooperación. ¿Por qué? Porque ya no me siento como me sentía hace 40 años cuando el Señor me recibió. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor, hermano. Gracias al Señor. Hermano, esta palabra está animándonos, amén, a ser estos que aman al Señor sobre todas las cosas, amén. Esta palabra nos anima a cada uno de nosotros que hacemos parte de esta vida de iglesia, aleluya. Hermano, y el Señor en este punto, como compartía nuestro hermano, enfatizaba algo y había una preocupación en el corazón del Señor, era sobre los valientes de David, aleluya, amén. Hermanos, los valientes de David son los hermanos que hacen parte de 25 a 45 años de edad, hermanos, son parte de este grupo de hermanos que hacen parte de valientes de David, aleluya. Hermano, y el Señor nos hablaba a nosotros, amén. Yo hago parte de ese grupo, aleluya. Hermano, enfatizaba algo claro, era que Dios quiere, hermano, y cuenta con estos valientes de David en esta era. Hermano, gracias al Señor porque hay más de 497 hermanos participando de este gran mover. Pero hermano, la preocupación que Dios tiene, hermano, es que Dios necesita a 2000 valientes de David, aleluya, en toda la tierra. Entonces, hermano, yo lo animo a usted, me animo a mí mismo, hermano, a ser parte de este grupo selecto del Señor, hermano, que coopera con la obra del Señor en esta tierra. Hermano, ¿para qué? Para apresurar la venida del Señor, aleluya. Hermano, por eso el Señor nos daba un ánimo. Nosotros los que hacemos parte de este grupo selecto de hermanos, nosotros, el mundo quiere oprimirnos, quiere enredarnos con las cosas de este mundo. Hermano, es tanta la presión que hay, hermano, que nos deja por dejar de servir al Señor. Hermano, y el Señor nos daba una claridad muy importante. Nosotros somos los que cuidamos a estas ovejas y estos corderos. Hermano, nosotros estamos para cuidar la iglesia, hermano, para estar unidos al Señor. Y para terminar, hermano, nosotros como valiente de David necesitamos seguir la palabra de cerca. Es algo que no debemos ni podemos dejar de practicar, amados hermanos. Esto nos lleva a vencer las preocupaciones y la ansiedad, sumergirse en la palabra, ver las transmisiones en vivo los jueves, los sábados y la palabra profética dispensada cada domingo. Esto nos va a salvar, aleluya. Hermano, si alguien dice que no tiene fuerza y que es frágil y débil, debe continuar siguiendo de cerca la palabra, ya que ella tiene el poder de salvarnos, aleluya. Aún está a tiempo, la palabra lo fortalecerá. Hermano, esta palabra me animó mucho. Hermanos, nosotros somos los que necesita el Señor en esta tierra para apresurar su venida. Y necesitamos estar de cerca, sumergiéndonos en la palabra. Hermanos, ya no hay tiempo que perder. Necesitamos invertir también nuestro tiempo en el Señor, aleluya, y en servir al Señor en toda su mover y en toda su obra. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el Señor, amén.
Amén. Jesús es el Señor. Amén. Bueno, hermano, como compartía nuestro hermano Heiner, el Señor quiere que todos, cuenta con todos nosotros. El Señor en este mensaje 24 fue bastante práctico y cerró hablando mucho de las herramientas. Queremos algo que yo para practicar, que podamos tener ese corazón que hay en Isaías 66 y podamos tomar una actitud adecuada frente a lo que el Espíritu está dando hoy, primeramente para mí. Amén. Señor, tocaba, antes de comenzar a tocar lo práctico, dos citas que están en Mateo 18:5. Dice así: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El sentimiento que el Señor mostraba a través de ese versículo no era recibir, porque Él decía, no, es que todos recibimos a los niños, todos amamos a los niños. ¿Quién no ve un niño y Dios mío, dice, eso es una ternura? Pero en Mateo 18:5 tiene que ver con una realidad, con una práctica, con una vivencia. Ahí recibir habla de una actitud. Recibir, que reciba en mi nombre a un niño, hermano, como este a mí me recibe. Hoy todo lo que Dios está mostrando, hermano, a través de las herramientas, a través de lo que está haciendo con Casa Kit, Fábrica de Vencedores Kit, con Casa de Adolescentes, todo esto que se está produciendo, hermano, es para que usted y yo comencemos a tener este espíritu de recibir a los niños, porque el que recibe a un niño, dice, me recibe a mí. Entonces, que Dios nos pueda abrir, hermano, y podamos estar claros qué es lo que muestra el Señor en Mateo 18:5. Amén. Y luego, había otra cita que el Señor la mostraba para ampliar este encargo de Mateo 18:5, y era Juan capítulo 17, que también tiene que ver con todo esto de las herramientas y de lo que el Señor quiere hoy, a través de este encargo, que podamos practicar, hermano. Yo necesito entrar, yo a nivel personal confieso, hermano, que necesito entrar. Todavía no he entrado, me falta. Y en Juan 17:7 dice así: ahora han conocido que todas las cosas, mire, que me has dado proceden de ti. Oiga, tremendo. Dice, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hermano, estos dos versículos son claros. El Señor no habló por su cuenta. Muchos pudieron identificar que cuando Jesús hablaba, era el mismo Dios hablando. No era Él añadiendo, no era sus palabras. Hermano Jesús, hoy necesitamos esa actitud para poder entrar en todo esto, hermano. No queremos añadir nada, no queremos inventar nada, aquí no estamos para eso. Hay que estar claro que la obra es de Dios, hermano, es su palabra la que va a hacer la obra. Nosotros solo somos mensajeros, amén. Y el Señor en la parte práctica tocaba algo importante, hermano, que yo lo considero, y que Dios me ayude, me dé su espíritu a mí y a mi familia para poder entrar en esta realidad. Y era acerca de las herramientas para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor cierra este encargo con Simón pastorea mis ovejas? Porque ahí está, hermano, ahí está la realidad de este mensaje 24, está en usar las herramientas. Y el Señor colocaba como herramienta base, hermano, y es importante. Y con esta dirección animamos a todas las iglesias, hermano, hacer un trabajo con Casa de Adolescentes. Casa Adolescente es lo base, hermano, para que todas las herramientas como Casa Kit, Casa de Capitanes, Casa de Colportores, todo lo demás se le dé la forma a las iglesias. Es importante, amén. Entonces, dentro de Casa de Adolescentes, que es el trabajo que hoy el Espíritu está apuntando, es como una base, hermano. Casa de Adolescentes es el centro, no sé si me hago entender, para que muchos hermanos
puedan funcionar. Porque a través de este encargo, hermano, es que todos funcionemos, todos. Usted y yo no podemos estar quietos, no podemos estar ahí sentados, hermano. Usted y yo necesitamos involucrar. Y el Señor ahí decía, hasta los nuevos que están llegando, vamos a ayudarlos, hermanos. Ya no hay tiempo de cuidar de 2, 3 años, 6 meses, ese tipo de cuidado. No, hermano. Ahora, si usted contactó a la persona, enseguida hay que involucrarlo. Ejemplo, si es un adolescente, métala en casa de adolescente. Si es una joven, en casa de adolescentes, pero con el trabajo intensivo, porque puede estar estudiando. Ya vamos a explicar un poco qué es casa de capitanes, para que le demos la forma a eso y poder hacer el trabajo de manera intensa. Amén. Entonces, dentro de todo eso que el Espíritu apuntaba, el Señor, dentro de casa adolescente, vuelvo y reitero, también está involucrando a los capitanes. ¿Quiénes son los capitanes, hermanos? Vamos a explicar un poco para que podamos estar claros en las iglesias qué es un capitán. Un capitán es aquel que termina su bachillerato, pero en su espíritu está el espíritu de colportor, es un colportor. Pero como en la soberanía de Dios, muchos de estos jóvenes que terminan el bachillerato, muchos tienen que hacer sus carreras, muchos lo van a hacer, y el Señor está apuntando eso, hermano. Eso es así, hermano, está claro. Muchos van a estudiar la carrera que el Señor le muestre, pero dentro de sus estudios, mire, prestemos atención, ellos van a tener un tiempo para el Señor. ¿Para qué? Ellos son los que van a impulsar a las tropas. Los capitanes estos que están en las universidades, cada uno está con sus carreras, ellos van a sacar un tiempo, hermano. Muchos van hasta dormir un fin de semana, y de ahí es donde se le da la forma de casa de capitanes. No sé si me hago entender. Casa de capitanes maneja ese perfil. Ahora, dentro de todo ese cuadro de muchos jóvenes que terminan el bachillerato, muchos tienen un llamado. Esto es ya algo personal, el mismo Señor madurará eso, pero muchos, dentro de ese encargo de estudiar, muchos el Señor también les va a hacer el llamado. Ellos, una vez que tienen el llamado, ya hacen parte de casa de colportores. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos es muy diferente al de los capitanes. Ya es un llamado de parte de Dios. Ellos como colportores van a apoyar, van a estar ahí, pero ya con una visión mayor a lo que el Señor requiere. Amén. Entonces estamos claros. Y luego, hermano, el Señor explicaba algo. Como decía nuestro hermano Heiner, de los de 25, 30, 35, vamos a trabajar con los valientes de David. Esa edad es crucial, ya son hermanos, la mayoría dentro de esa edad, la mayoría están casados, tienen hijos, y ellos son clave, hermano, para trabajar también con capitanes, con colportores, son los que son puntas de lanza para trabajar todo esto de las herramientas. Amén. Entonces, por un lado ya vemos casa de capitanes, vemos casa de colportores, valientes de David, pero el Señor tocaba algo importante y es la intendencia. ¿Quiénes son los intendentes? Son los mayores de 50 años. Son aquellos hermanos que no se van a quedar en el desierto. El Señor apuntaba algo claro ahí. ¿Por qué? Porque tienen el otro espíritu, tienen el espíritu de Josué, de Caleb, son positivos, son los que están pendientes de los fines de semana, el carro, a cuántos hay que llevar. Y el espíritu apuntaba algo ahí dentro de estos hermanos que hacen parte de la intendencia. Son los intendentes que hoy el Señor requiere. Son aquellos que, ejemplo, si hay una urgencia, hay una necesidad de ir a un hogar, ¿qué van a hacer ellos? No van a tomar lo convencional, hermanos, como antes que íbamos, abríamos la Biblia y eso recetábamos versículos. No, esos intendentes con el otro espíritu, ese espíritu de José y de Caleb, ¿qué van a hacer? Ellos son sabios. Usan a 2 capitanes o un capitán, usan a 2 colportores, adolescentes entre 15 años para abajo, que están estudiando, pero sacan un tiempo, hermano, para toda esta salida, los involucramos, hermano. Y el Señor apuntaba una frase ahí, vamos a ser revitalizados, hermano, ya vamos a salir de lo convencional, porque hay que reconocer que nuestras reuniones, hermano, empezando por mí, están envejecidas, yo necesito entrar en esto, por eso ahí entra Mateo 18:5.
el que recibe un niño, a mí me recibe. Vamos a ser abiertos, vamos a entrar en el espíritu de Isaías 66. Y las visitas, no vamos a hacer esas visitas convencionales, hermano. Vamos a llegar, ¿cómo? Haciendo inmersión en la palabra, trayendo la alegría que nos hace falta. A mí me hace falta. Yo necesito más inmersión, inculcar la palabra. Y esas visitas, hermano, van a ser revitalizadoras. ¿Por qué? Porque está la inmersión en la palabra, están los adolescentes, están los capitanes, están los colportores apoyando. Y el Señor apuntaba algo, mire, en esto de mujeres conectadas hay que incluir adolescentes, hermano. Hay que incluir jóvenes. No nos quedemos con esa estructura de mujeres conectadas, solo mujeres mayores. No, no, no. Vamos, hermano, a ser sensibles. Yo estoy luchando, Dios sabe, necesito esto para que podamos, hermano, tener esa frescura, esa revitalización, como fue el término que usó el Espíritu ahí, para tener la realidad. Muchas cosas van a cambiar en usted, en mí, en nuestro sector. Hermano, mire, yo siempre he mirado algo. Mira, nuestras reuniones de oración, no hay jóvenes. Mire cuántos jóvenes hay en la reunión de oración, cuántos adolescentes hay en la reunión de oración. Hermano, y todo está bien, todo no, vamos a trabajar eso. Aquí hablando como iglesia en Valledupar, vamos a trabajar eso, vamos a ser sensibles. Hermano, esa es la obediencia. Vamos a preocuparnos para que los jóvenes, los adolescentes, estén en nuestras reuniones de oración, estén en nuestras reuniones de mujeres conectadas, estén en nuestras reuniones de hombres de oración, estén cuando haya el expolibro en cada sector, cuando haya la salida los miércoles en el centro, estemos ahí. Qué bonito, hermano, el Espíritu apuntaba algo ahí. Los intendentes, que como reiteraba, son los de 50 en adelante, convocan adolescentes, ya se invitan al capitán, salen, hermano, a llevar la frescura, hermano. De pronto hay una necesidad, una urgencia hoy. Los hermanos dicen, hermano, yo quiero entrar en esto, yo quiero tener esta frescura, pero no sé cómo. Ahí entra, hermano, ahí entra el otro espíritu, el de Josué y de Caleb. Apoyamos con sencillez, vamos, no como si supiéramos, vamos, hermano, con el temor, con el temblor de que no sabemos nada, no vamos allá, no, vamos a unirnos al Espíritu con simplicidad, con humildad, y ayudamos a los hermanos que todavía nos cuesta entrar en esto, amén. Entonces ahí el Espíritu yo sé que nos va a respaldar, hermano, porque es importante. Otra cosa dentro de lo que tema práctico de este encargo era la visión familiar. El Espíritu apuntaba algo ahí en la misión familiar. ¿Cuál es el enfoque de misión familiar? Mire, el enfoque de misión familiar sale del ven y ve. ¿Qué es el ven y ve? El Espíritu mostraba ahí qué es el ven y ve. Usted llega a un sector o a donde un hermano y toma alrededor y llega a las casas cercanas, ese es el ven y ve. Lo hace ¿con quiénes? Con adolescentes, con jóvenes, con capitanes que están ahí y llegan casa por casa, oran. Hay que esas reuniones no son extensas, se toca la inmersión, se hace la fiesta ahí, se invita. ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos adolescentes? 1, 2, hermano, y el Espíritu decía que apenas llegan 2, llegan 15, llegan 20, porque esto es de Dios. Entonces, que podamos estar claros ahí, dentro de la misión familiar que encierra el ven y ve y la central. Ahí es crucial eso. Entonces el Señor apuntaba algo ahí. Un capitán llama para esto de la misión familiar, llama a los contactos, hace el seguimiento con el ven y ve. Dice el Espíritu ahí que necesitamos trazar metas. Ejemplo, la casa, anotar la casa, la dirección de la casa, cuántas personas hay, cuántos niños hay. Esa es la meta, hermano. No salimos solamente por salir, ven y ve, no. Debe haber algo, hermano, en el Espíritu, en vida, donde tomamos nombre, donde los volvemos a llamar. Pero ¿quiénes van a llamar? Un capitán. Puede estar un capitán ahí, puede estar un intendente. Él llama al adolescente, el adolescente le marca. Marca al intendente o el capitán. Ellos llaman. ¿Y quiénes van a orar, hermano? Decía el Espíritu a través de nuestro hermano Pedro, colocar un adolescente, hermano, a orar. Y decía, hermano, que escuche esa persona, sea un pariente, un familiar, si es el tío, si es el primo. Hermano, cuando escucha a ese adolescente orando, dice que se va a derretir, hermano, y es verdad. Porque escuchar a un adulto, bueno, está bien, es normal. Pero un adolescente de 12, 13 años orando por mí, eso es un milagro, hermano. Ese es el milagro más grande. Amén. Entonces, que el Señor nos dé ese espíritu, hermano,
Y quiero cerrar con 2 puntos que son importantes, porque es delicado lo que hoy se está hablando, de que no hay profetas, que los profetas se acabaron, que ya no hay. No, eso es mentira. Y el Espíritu apuntaba algo a través del hermano a Pedro, es mentira del diablo. Sí, Señor, es mentira del diablo. No podemos entrar ahí. Y el Espíritu nos llevaba a Romanos 12, hermanos, ya para terminar, Romanos 12, el Espíritu fue claro ahí, Romanos 12, si usted tiene Biblia en su casa, por favor, mire cómo dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El Espíritu ahí mostraba las diferentes versiones bíblicas, aclarando que ahí profeta, hermano, tiene que ver con una visión directa de Dios hacia la persona, ojo, directa. Ahí en ese versículo de Romanos 12 es un encargo, es una dirección, es lo que está en Apocalipsis capítulo 1:1. Es claro, hermano, no son varios profetas, pero el Señor a través de Corintios, miren, ampliaba algo más. Corintios 14, mire, Corintios 14, mire, estas 2 citas son cruciales, hermano, para que usted y yo estemos claros y podamos explicar, amén. Dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir? Que el profeta habla, mire, el profeta habló, pero usted y yo, como profeta, nos unimos a ese encargo. No vamos a añadir otro mensaje, no vamos a salir con nuestras palabras. Ahora, dice que el compartir o el profetizar debe ser cortico, pero ese profetizar que hacemos debe estar unido al profeta, como lo muestra Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, hermano. No inventamos. ¿Por qué? Porque es delicado, hermano. Cuando mostramos otras palabras, cuando hablamos algo que no es, ya eso es sardis. No podemos hoy estar más con sardis, hermano. Hay que ser claro, vamos a ser humildes, vamos a trabajar Isaías 66 y vamos a hablar el minuto, 2 minutos que Dios nos dé, pero sobre lo que el profeta habló. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Ven, amados hermanos, gloria al Señor por su palabra profética. Aleluya, gloria al Señor porque hemos recibido mucha luz. Aleluya, en esta noche, hermanos, a través de su palabra profética, el Señor hablando a través de los profetas. Vamos a pasar unos breves anuncios, solo 3 minuticos. Vamos a estar allí, hermanos, aleluya, muy atentos a estos anuncios que el Señor nos va a pasar. Amén. Tenemos, aleluya, inmersión de hermanas, aleluya. Inmersión de hermanas en el CP Bucaramanga. Más hermanas, esto va a ser del 15 al 16 de noviembre. Todas las hermanas de Colombia, de Valledupar, la región, están invitadas, aleluya, a esta gran comunión de inmersión de hermanas en la ciudad de Bucaramanga. Las hermanas preciosas, las Marías, que Dios está usando en esta era, esas que están quebrando el frasco de alabastro, ese mejor perfume para su Señor. Es una oportunidad para que del 15 al 16 estén en Bucaramanga, aleluya. Va a ser una comunión gloriosa, una comunión de vida, de amor. Hermanas van a venir renovadas, como el Señor nos hablaba, van a venir revitalizadas, aleluya, a través de esta comunión que el Señor les va a regalar a todas las hermanas de Colombia, aleluya, Valledupar y toda la región. Amén. Entonces, amadas hermanas, vamos a pelear esta comunión del 15 al 16 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga, allí en el CIAPE, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, hermanos, recordamos la comunión el domingo. Este domingo tenemos una fiesta gloriosa porque el Señor nos lleva de fiesta en fiesta, aleluya, gloria al Señor. Tenemos una fiesta gloriosa con nuestro Señor, hermanos, vamos a venir, aleluya, gozosos, llenos de alegría. Esta palabra nos da gozo, nos da alegría, esta palabra nos trae novedad de vida, amén. Por eso el día domingo vamos a venir, aleluya, a hacer esa fiesta gloriosa con nuestro Señor. Vamos a celebrar esa muerte que produjo vida, esa vida que hoy disfrutamos, esa vida, hermano, que un día nos va a llevar a reinar con nuestro Señor. Entonces este domingo a las 9 de la mañana el Señor espera a toda su iglesia, aleluya, aquí, hermano, en el local de reunión. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros votos, aleluya, gloria al Señor. El mercado de amor, aleluya, vamos a traer también el mercado de amor. Allí tenemos a los colportores, estos guerreros, amén, que el Señor está usando hoy en las calles
lo merecen todo. Vamos a traer también, hermano, ese mercado de amor para los colportores. Aleluya, para que ellos tengan la provisión allí. Amén. Cuenten, hermano, con el amor que el Señor ha colocado en nuestro corazón, apoyar a estos guerreros, a estos valientes de David que el Señor hoy está usando en las calles. Aleluya, gloria al Señor, hermanos, amén, por esta ofrenda de amor para los colportores, amén, este mercado de amor que vamos a traer, hermanos, este próximo domingo. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar, vamos a honrar esta palabra. Aleluya, vamos a dar gracias al Señor porque en la palabra, hermano, está la vida. Hermanos, si no hay palabra, no hay vida. Decía el Señor, aleluya, entonces, aleluya, porque la vida es el mismo Jesús, es el mismo Señor Jesús, aleluya. Señor Jesús, muchas gracias, gracias por su hablar, Señor, fresco, ese hablar renovador, Señor, que nos ha dado en esta noche. Usted quiere que entremos en la realidad de todo esto, usted quiere que cada día nos dispongamos, cada día, Señor, seamos uno con usted, con su obra, con su plan, seamos esos que hoy, Señor, obedecen a su palabra, la reciben con simplicidad, con sencillez. Somos hoy esos, Señor, que llevan su palabra, Señor, la palabra del reino, la palabra de vida a las calles, Señor, y donde quiera que nos movamos, Señor, donde quiera que estemos, abramos nuestra boca, Señor Jesús, para llevar su palabra de vida. Todos somos esos sacerdotes, Señor, que hoy usted está usando porque usted dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ese sacerdocio lo podamos emplear donde quiera que estemos, Señor Jesús, hablando su palabra de vida, sembrando la semilla de vida. Gracias, Señor Jesús, lo alabamos, lo bendecimos. Aleluya. Vamos, hermanos, una feliz noche para todos. Jesucristo es nuestro Señor. Aleluya. El enemigo nos quiso dividir, con injurias y calumnias nos quería destruir, pero en la fuerza que en su palabra hay, resistimos sus ataques y pudimos avanzar. Ahora es guerra, lucho decidido, viviré por Cristo, sobre todo es rey. Cayó por tierra todo mi consejo, viendo lo que Dios ha hecho, nunca dudaré de él. La alegría de Dios me salga al censo, cuando un nuevo comienzo surge en tu corazón. Ven y ven, suceden grandes milagros, muchos creen y son salvos en la vida de resurrección. Vida de resurrección, ven y ve, vida de resurrección, ven y ve, ven y